alimentarse. Es un hematoma. Ahora, bueno, aquí están algunas características relacionadas más a la clínica, con la sintomatología del paciente relacionada con los cuadros de fiebre. ¿Okay? Tenemos en el caso del Plasmodium vivax, falciparum, ¿no? Y ovale, tiene la clínica lo que conocemos como la fiebre terciana, ¿no? Cada 48 horas y al tercer día, fiebre. ¿Ok? Es característica. ¿Y por qué en el tercer día hay fiebre? Por la hemólisis. Está asociado porque la fiebre viene de dónde. De las fases. ¿Ah? De las fases. No. ¿Dónde está el parásito en el momento de la fiebre? La hemólisis. ¿Cuál es la fase que genera la clínica? En sangre. ¿Cuál será? Eritrocitos. Correcto, ¿no? Hemólisis de los eritrocitos. Tenemos anillo, ¿no? Anillo maduro, empieza este periodo, 2 días, y aquí se está replicando y se libera, sale del hemático. Los merozoitos. Ok, son los merozoitos. ¿Okay? Por eso es que tiene fiebre, porque está la mayor carga parasitaria en sangre, ¿ok? Y esto está relacionado a la clínica. ¿Por qué hacemos fiebre nosotros? Porque nuestro sistema inmune responde. Ahí tenemos producción de citocinas, interleucina 1, TNF-alfa, y esto viaja sistémicamente hasta el hipotálamo y tenemos, ¿no? La alteración de prostaglandinas, leucotrienos, todo respuesta inmunitata, y esto de aquí se manifiesta en un cambio de temperatura en el paciente. ¿Ok? En respuesta. ¿Ok? Eso me quería resaltar. Tiene su porqué. ¿Ok? Entonces, mientras que en el caso de Plasmodium malariae es la fiebre guantanamera, ¿no? Posible de fiebre. ¿Ok? En el caso de Falciparum es una fiebre terciana pero maligna, ¿ok? Porque lleva rápidamente al paciente, precisamente pensando en un parásito que le encanta infectar el sistema nervioso central. Entonces el paciente muere por malaria cerebral, ¿ok? Más que por carga parasitaria, porque puede tener en sangre una carga parasitaria baja, un 7-8%, pero si el parásito está en el sistema nervioso central, es lo que ¿ok? Ahora aquí ven, Falciparum ovale, también conocido como fiebre africana, ¿ok? ¿Qué? Entonces la forma de... ¿Por qué está tan grande? Está bien cuadrado. Sangre, ¿ok? Trofozoito joven, forma de anillo. Este es bien clásico cuando se ve en el frotis por la coloración Jensen, el contraste en el micrométrico, se ve que brilla aquí. Se ve todo transparente con un leve brillo en una forma de un anillo. Es característica. Entonces, este es el trofozoito joven. Esta es la vacuola, ¿no? Que se presenta dentro del citoplasma y su núcleo. ¿Okay? Esta es la fase que viene luego después de la infección por los merozoitos. ¿Ok? Comienza a infectar. Entonces, trofozoito maduro, ¿no? Con las granulaciones, su núcleo, el esquizonte, múltiples núcleos. Aquí tenemos el pigmento palúdico, que es básicamente la hemozoína. Como estamos hablando de un parásito que se alimenta de los componentes intracelulares de las hemácias, entonces como resultado tenemos del grupo hemo tenemos el pigmento, que es la hemozoína, y por eso se ve la progresión. ¿Okay? Por eso es que cuando vemos órganos infectados por estos parásitos, los vemos por la acumulación de esta hemozoína, que básicamente le da una coloración rojo oscura, casi negrura. ¿Okay? El vaso, el hígado, cuando se retiran de las personas que están infectadas, aumentan de tamaño. Tenemos, como hablando de una infección
coagulación sanguínea, hepatomegalia, esplenomegalia, ¿ok? Y el órgano no solamente aumenta el tamaño, sino que tiene una coloración diferente, ¿ok? Entonces tenemos aquí el esquizonte, ¿ok? Y esta de aquí, la forma sexual, para la reproducción sexual, los gametos, ¿ok? Sí. ¿Cuál? Ese es estrofozoito joven, es otra forma, ¿ok? Entonces tenemos aquí estadios en sangre, anillos, ¿no? De estrofozoito maduro. En algunos tipos de infección, como en el caso de la infección por Plasmodium falciparum, no se ve rara vez estas formas, estrofozoito y esquizoide, ¿ok? Entonces aquí se ve el anillo, estrofozoito joven, estrofozoito maduro, esquizonte replicativo. Dentro de este se encuentran los merozoitos, ¿no? Antes de la ruptura, y los gametocitos, ¿ok? Bien. En cuanto a la morfología, consta de dos partes, el citoplasma y el núcleo, ¿ok? Y los parásitos jóvenes tienen esta forma de anillo y los maduros de abedules, ¿no? Aquí está la forma de anillitos, muy bien característica. Generalmente cuando hacemos el conteo de la parasitemia, el porcentaje de infección, hacemos un comparativo entre hemácias infectadas y no infectadas, ¿ok? Y así se saca el porcentaje de parasitemia, ¿ok? Bien, la morfología, están los esquizontes, presentan dos o más masas de cromatina, y dentro están, ¿no? Los merozoitos con su tubo de ahí. Y una vez que pasa ese estadio, estos merozoitos quedan libres para la infección de las próximas masas. Y les sigo aumentando la carga parasital. Vemos aquí los gametocitos. Pancasito, es el fascículo, bien característico el fascículo, ¿no? A diferencia de Vivax, por ejemplo, ¿no? Y tenemos aquí macrogametocitos con cromatina condensada y microgametocitos con la cromatina dispersa, concentrada en un punto. ¿Okay? En cuanto al ciclo biológico, estamos hablando de una infección que el medio de transmisión necesita un vector. Entonces, está asociado justamente a dónde está el vector localizado, ¿okay? Para que sea esa región, una zona, en donde se genere esta enfermedad. Generalmente, la mayor incidencia de casos es en el África subsahariana, ¿okay? La población más susceptible son niños menores de 5 años, ¿okay? Pero también tenemos una forma de transmisión que hablamos de la vertical durante la gestación, porque este parásito es capaz de atravesar barreras vesicanas, ¿okay? Lo mismo sucede con el tuberosoma cruzi, ¿okay? Entonces aquí, ¿no? Se desarrolla en dos etapas, uno en el vector, en el mosquito, y otro en el ser humano, ¿okay? Tenemos aquí el ciclo esporogónico. Esto es exclusivamente en el vector, ¿no? En las hembras de género Anopheles, y aquí es donde se da la reproducción sexual del parásito. Y es el tiempo que varía, 7 a 14 días de acuerdo a la especie, ¿okay? ¿En dónde se da? A nivel del intestino, ¿okay? Por eso en el momento que se alimenta la hembra, libera justamente el parásito insano, ¿okay? El ciclo esquizogónico, ¿no? Aquí tenemos las dos etapas, pre-eritrocítica en el hígado, ¿okay? Por eso tenemos la hepatomegalia, ¿okay? Y después pasa a la fase eritrocítica y aquí tenemos esplenomegalia, porque el principal órgano que filtra sangre es ¿qué órgano? El vaso, ¿okay? Por eso intenta concentrar y controlar la infección y por eso es que ahí se da la respuesta, ¿okay? Y en la fase pre-eritrocítica en el hígado por las células de cáncer, ¿okay? Bien, entonces aquí ocurre la reproducción asexual del parásito, ¿okay? Dependiendo de la especie hay una forma latente. ¿Y cuál se llama esa forma latente del parásito? Los hipinozoitos, ¿okay? Y esto es lo que hace que esta infección termine siendo crónica, ¿okay? ¿Por qué? Porque estos hipinozoitos pueden generar justamente las recaídas en la infección.
¿Ok? Bien. Entonces tenemos aquí, ¿no?, el ciclo biológico, el mosquito un momento que se alimenta de sangre. ¿Ok? Aquí tenemos la liberación, ¿no?, en este caso de los esporozoitos. Los esporozoitos son las formas que ingresan, que se encuentran presentes, ¿no?, en el mosquito. ¿Ok? Entonces, al ingresar, son las formas que infectan, generando la fase pericocítica en el hígado. ¿Ok? Tenemos a la de Kasper, que son los macrófagos del hígado, básicamente. ¿Ok? Y después, ¿no?, con la liberación, tenemos la liberación aquí de los merozoitos que ya llegan en sangre. Y ahí comienza la fase ericocítica. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, esto es aquí en el hígado, ¿no?, torrente sanguíneo, en la fase asexual también eritrocítica, y en el caso del plasmodium falciparum 48 horas y vivax también. Entonces tenemos la formación aquí, la hemascia no infectada, el eritrocito no infectado, va a ser infectado ¿por quién? Por los merozoitos. Que inicialmente están acá, infectan al hemascia. ¿Cuál es el primer estadio? Anímico, o sea, trofozoito joven. ¿Okay? Después tenemos el trofozoito maduro, el esquizonte, dentro de este van a estar los merozoitos y de nuevo se infecta. Y aquí que tengo, fiebre, dependiendo del parásito. ¿Ok? Si es falciparum, si es vivax, ¿no? La fiebre terciana. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, bueno, esta es la parte de desarrollo de los gametocitos, intraeritrocítica. ¿Ok? Y aquí tenemos los estadios, ¿no?, las formas, dependiendo, ¿no?, el macrogametocito y el microgametocito. Y aquí tenemos esta fase aquí, que no se ve porque está cortada, Pero bueno. en la fase esporogónica del ciclo, que sería exclusivamente en el vector. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos también sus glándulas salivales, aquí en el tracto digestivo, en el epitelio del digestivo. ¿Ok? Y aquí tenemos la forma de macro, el microgametocito, y que se forma el opisto. ¿Ok? Este de aquí, por su forma, ¿no?, está por el lado del ser falciparum, ¿no?, por la forma característica del falciparum. Bien, entonces aquí tenemos estadios evolutivos y el cual de los dos huéspedes estamos hablando de qué tipo de ciclo tiene. ¿Tiene ciclo con un huésped o más de un huésped? Más de uno. Ciclo de más de un huésped. Entonces, ¿de qué tipo estamos hablando? Heterocénico, heterocénico. Heterocénico. O sea, ¿ok? Porque se desarrolla parte del ciclo biológico en cada uno de sus huéspedes. ¿Ok? Tanto en el vector como en el huésped vertebral. Entonces, el esporozoito se encuentra en el invertebrado y se genera, como hemos visto, el ciclo esporogónico, ¿ok?, a nivel de las glándulas salivales, el tracto digestivo del vector. ¿Okay? Y también en el vertebrado como infectante para el hígado, porque una vez que ingresa, llega a infectar el hígado y inicia la primera fase pre-ericocítica. ¿Okay? Esquizonte hepático, forma replicante que va a producir los merozoitos, esto de aquí en el hígado, ignozoitos en vertebrados, forma latente, ¿para qué especies? Vivax y ovario. Vivax y ovario. ¿Okay? Esa es la diferencia con falciparum. Entonces, los merozoitos como infectante para eritrocitos, iniciándose, ¿no?, la fase eritrocítica, trofozoitos, de aquí en vertebrados, aquí tenemos todo vertebrados, y maduro, ¿ok?, esquizonte intraeritrocítico, forma replicante que va a producir a los merozoitos, los gametocitos, micro y macro, ¿ok?, y tenemos aquí las formas dentro del vector, como cineto, invertebrado, y el ocisto, no, que es la forma replicante, para formar los esporozoitos, y con esto se genera la forma que ingresa después durante la infección al huésped al ser humano. ¿Okay?